partidos políticos. Tiene la palabra el congresista Villanueva. Gracias, presidente. Presidente, he escuchado con mucha atención la intervención de mis colegas congresistas sobre el tema discriminado en esta ley, que son los movimientos regionales. Quienes han promovido los movimientos regionales y con mucha fuerza han sido los partidos nacionales. No hubiesen nacido movimientos regionales si los partidos nacionales hubiesen cumplido aquello que tenían en sus principios, en sus posiciones ideológicas, en su forma de organización. Pero eso no sucedió, presidente, colegas. Por eso es que para cubrir ese vacío nacen los movimientos locales y regionales. Entonces, eso es bueno. Nosotros mismos que nacimos en un movimiento regional, consideramos que no es lo mejor. Hay que integrarnos nacionalmente. Siempre lo hemos pensado así. Así como mi amigo congresista Mulder señala, no se piensa país desde una región, sí se piensa país desde abajo. Lo difícil parece, por la crisis a la que hemos llegado, es pensar país desde las cúpulas. Esa es la diferencia. Muy bien, vamos a entrar a un proceso de reformas donde las culpas al canasto. Yo veo una actitud antirregional en esta ley y en algunas intervenciones. El Perú es, de hecho, y constitucionalmente, un país unitario. Y las regiones son fundamentales. Pensadores como Belaúnde, Víctor Andrés Belaúnde, Aya de la Torre, han buscado cómo nos integramos con un país absolutamente desintegrado y que cada día lo desintegramos más. Pero nos hemos olvidado entonces de que la política no es una ley que se enseña en un laboratorio de una universidad o se escribe cientos de libros. La política es una realidad que se recoge del mundo social de este país, de lo profundo de nuestras zonas andinas, marginadas, de la Amazonía y de la propia costa. Entonces, presidente y colegas, no puede haber partido sin una consideración a las regiones. Y una reforma no puede decir de la noche a la mañana marginamos a las regiones para poder ser nosotros fuertes. Una propuesta como la de esta, absolutamente discriminatoria, a un partido supuestamente fuerte, supuestamente que cumple todas las reglas del Jurado Nacional de Elecciones, supuestamente con una visión ideológica de país, supuestamente con todas las facilidades le dan 1.5%. Y a una región le dan 4%. Solamente en la parte cuantitativa ya hay una discriminación, pero fundamentalmente no es esa la única discriminación. La discriminación es entender que un país se forma articulando regiones. Entonces ahora, en vez de destruir o eliminar las regiones, lo inteligente, lo creativo de los partidos nacionales ahora con esta reforma es buscar la articulación, buscar la alianza estratégica, buscar cómo nos complementamos mucho más allá, que yo crezco, pero pisoteándote a ti. Eso es discriminatorio, presidente, y es inaceptable. Por lo tanto, yo considero que una presidenta de la Constitución provinciana,
que viene de una región tiene que tener ese contenido y esa esencia para interpretarlo dentro de la ley. Que necesitamos partidos nacionales fuertes, sí señor, y trabajaremos juntos para que eso suceda, pero también con las regiones e involucrando a las regiones. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Morales, pero le pide una intervención al congresista Neira. Y... Gracias, presidente. Con todo gusto. Adelante con la intervención, congresista Neira. Gracias, congresista Morales. Gracias, presidente. La esencia o el origen de esta discriminación que dice viene del Ejecutivo, señor presidente. Aprobado por la reunión con gobernadores. El congresista que acaba de hablar, él ha sido gobernador, ha sido premier. ¿Y por qué no influyó esa experiencia con el gobierno de turno? Es el Ejecutivo que nos ha traído acá y ahora quiere decir que se opone a la propuesta de la Comisión. No es la propuesta de la Comisión. La Comisión lo que ha hecho es correr por una presión de intereses de esas esencias. La discriminación viene de ahí. Lo que quieren es manejar este tema a su manera. Y lo que sale de la Comisión, eso lo vamos a discutir. Pero lo que sí pide la segunda intervención. Sí, adelante. Gracias. No se puede discriminar, no se puede obviar el derecho fundamental del ciudadano de ser libre de elegir a sus autoridades. El voto preferencial, como se dé en las primarias, ese mismo derecho se tiene que dar en las generales. Eso es libre, eso es democracia. Ahí sí deben levantar la voz de la discriminación y no pensar como con cabeza de ánfora, solamente cuando hay elecciones, el derecho de convocar las elecciones, pero no el derecho de fortalecer nuestros partidos para que el ciudadano decida a través de los partidos el destino del país. Entonces, tengamos claro, ¿la discriminación es para el ciudadano o la discriminación es para los regionales? Gracias, señor presidente. Continúe, congresista Morales. Gracias, presidente. Primero, puntualizar, presidente, que nuestra bancada, la bancada del Frente Amplio, una bancada izquierda, votó en contra de la confianza precisamente por uno de estos temas. Primero, presidente, no pueden de ninguna manera alguien que no ha militado hablar de partido. Menos proponer cómo va a ir los partidos acá en camino. Nosotros venimos de una militancia desde los 12 años y entendemos cómo es que se va construyendo partido y cómo se encamina eso en una función ideológica, doctrinaria y permanecer en ella aún en las adversidades. Eso es fundamental, presidente, para poder definir qué es partido. Nosotros tenemos una vieja dicotomía con el partido aprista, por ejemplo, sobre qué es un partido. Para nosotros termina siendo una unidad de clase con la dirección del proletariado para que pueda avanzarse a una nueva visión de patria. Para ellos no. Y esa discusión nos ha llevado además quizás a un enfrentamiento teórico e ideológico. Pero lo que se está proponiendo aquí, presidente, no es en esencia un partido. Es un club de amigos que quieren participar en un proceso electoral, ¿no es cierto? Y que además colocan militancias en sus disposiciones complementarias transitorias interesadamente, 6 meses de militancia para que participen en elecciones. ¿Y cómo es que esto se plantea? Porque hay una necesidad de aperturar una puerta para que puedan avanzar a participar en elecciones. Es el pensamiento empresarial de partidos. Comparten visión de patria,
construcción ideológica de esa visión? Ninguna. El efecto del dinero, el efecto de cómo construimos y hacemos propaganda a través de los medios de comunicación y pagamos millones. Y hoy, como estamos presionados obviamente por el Ejecutivo, así como votaron para la cuestión de confianza, presionados parlamentarios, señor, no puede aceptar eso. Por eso, nosotros hemos anunciado con anticipación, y nuestro representante en la comisión nunca votó a favor de esto, y nosotros votaremos hoy en contra. Pero además, presidente, es necesario hacer pedagogía política. Los partidos se construyen, señor, de abajo para arriba. Comparten una ideología común, asumen una doctrina, asumen una organización y sobre todo, señor, disciplina partidaria. Eso no sabrán nunca, pues, aquellos que primero no tienen ideología, no tienen doctrina, no tienen organización, más que auspiciadores y hartos. Tiempo adicional. Hartos especialistas en marketing. Entonces, señor, estamos discutiendo dos cosas diferentes. Acá se pretende confundir un movimiento con un partido. Un movimiento es un club de amigos que tiene un objetivo común. Eso es. Y que defienden, obviamente, porque tienen, y más bien yo diría de aquí, aquellos que tienen movimientos regionales y tienen intereses, ya un conflicto de intereses, no siquiera estarían debatiendo esto. Tendría que esperar que se debata abiertamente. ¿Por qué? Porque son dueños de una empresa, casi un vientre de alquiler. ¿Cuánto han pagado para que puedan estar de candidatos? Y la cifra seguramente crecerá muchísimo. Crecerá muchísimo. ¿Cuánto han pagado? ¿Quiénes son sus dirigentes regionales? Aquellos que el señor feudal ha dicho que debe ser tal, al dedo. ¿Cómo construyen militancia? No tienen. Hay gente que es militante de un partido y los ciudadanos lo saben. ¿Han utilizado acaso no? Tiempo adicional. ¿Acaso no han utilizado los clubes de madres y el vaso de leche para poder inscribir a sus militantes? Y esas pobres personas ni siquiera saben que son militantes y ni siquiera actúan como militantes. Entonces, señor, ¿de qué cosa estamos hablando? La construcción partidaria, con conciencia. Presidente, me solicita una interrupción el congresista Narváez. Tiene la interrupción por excepción, congresista Narváez. Gracias, presidente. Gracias, colega Morales. Solamente para decirle que no es bueno generalizar, colega. La generalización es muy peligrosa y creo que hay que tener cuidado. Yo presido un movimiento regional en Ancash y nosotros no hemos cobrado jamás ni un solo centavo a ningún candidato. Jamás. Así que no generalice, por favor. Nada más. Gracias. Congresista Morales puede continuar. Presidente, yo estoy haciendo la diferencia, presidente, lo que significa un movimiento y un partido. Lo que significa, además, un frente único, que para nosotros es el APRA, por ejemplo, y esa es nuestra dicotomía, un frente único y un partido. Eso es lo primero que hay que decirle al país. Y entonces estas normas que han colocado es precisamente ¿para qué? Para que los partidos no asuman ideología alguna, sino sean empresas privadas, cual combi, y entren a una elección constantemente cada 4 años. Es más, ahora como va a haber primarias, va a haber regionales, son 6 elecciones, van a organizarse y full elecciones. Obviamente los especialistas de marketing tendrán muchísimo trabajo. Nosotros creemos que ese no es el camino, señor. Un partido se construye de abajo para arriba y tenemos que avanzar en esa construcción. Nosotros creemos, señor, que no se puede aprobar normas con el título de partidos políticos para elecciones. Se van a colocar 6 meses de militancia. En el otro caso han dicho, para lo demás, porque estas son disposiciones complementarias transitorias, para lo demás es 1 año. Tiempo adicional. ¿Cómo es posible que un representante de un partido que no ha asumido una posición ideológica, porque ha sido militante 6 meses o 1 año, va a dirigir con la visión de patria que tiene un partido completo y organizado? ¿Acaso eso no es una organización combi para ir a un mercado? Eso es. Yo les pido, presidente,
que luego de este debate, que tiene que ser abiertamente pedagógico, creemos nosotros que se debe pensar en el país, en nuestros partidos, y no en lo que pueda decir el Ejecutivo, presidente. Porque si se tiene que cerrar el Congreso, ¿por qué se cierre, presidente? Asumamos eso, que se cierre, señor, pero tengamos que asumir frontalmente a aquellos que creen que pueden violentar la democracia y que pueden violentar los partidos políticos. No van a desaparecer partidos políticos, señor, y el camino lo está diciendo en las calles el pueblo. Nosotros creemos que los partidos organizados, presidente, deben tener una afiliación popular. Para que concluya, por favor. Debemos representar, presidente, al pueblo en todas sus clases. Es legítimo que la oligarquía nacional tenga sus representantes, y lo tienen. Es legítimo que las empresas transnacionales y nacionales organizados puedan tener sus representantes, legítimo, señor. Pero también es legítimo que el pueblo tenga sus representantes, y acá está la izquierda, señor. Por eso consideramos, presidente, que este Congreso tiene que comenzar a pensar en los partidos, presidente. Y el voto nuestro será en contra. Muchas gracias, congresista. Teníamos en la lista de oradores 2 congresistas más que no están en el hemiciclo. Ha concluido el rol de oradores. Tiene la palabra la congresista Rosa Bartra, presidente de la Comisión de Constitución. Gracias, presidente. He seguido con atención el debate y la verdad yo coincido con la mayoría de mis colegas congresistas que sostienen que se necesita un debate más amplio. Se están haciendo reformas profundas al sistema mediante el cual se organizan y toman decisiones las organizaciones políticas. Y seguramente, terminado este proceso, podamos y debemos emprender un proceso de reforma real, un proceso de reforma reflexivo, escuchando a todos los actores que necesariamente debieron haber formado parte de la discusión en esta etapa, pero por temas de tiempo y de imposiciones no han sido posible impulsarse. Hemos trabajado buscando el consenso, presidente, que permita impulsar siquiera el primer piso de la reforma. ¿Hay mucho que corregir? Claro que sí. ¿Hay mucho más por avanzar? Por supuesto que sí. Pero en este esfuerzo hemos buscado lo que mejor pueda adaptarse para un mejor sistema de partidos políticos. Así, estamos aceptando las siguientes modificaciones que deben incorporarse al texto sustitutorio del dictamen que propone modificar la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas. En el artículo 21, en el inciso 3, el Jurado Nacional de Elecciones facilita el acceso a las bases de datos en ventanilla única, fiscaliza las hojas de vida de candidatos en elecciones primarias y candidatos designados, resuelve conflictos y lo que sigue. Artículo 24A, candidatos en elecciones primarias, se está cambiando los términos precandidato por candidato, en la segunda línea, en la tercera línea y en la primera línea del segundo párrafo. En el artículo 24B, sobre candidatos designados, en el segundo párrafo. En la lista de candidatos, la ubicación de los designados es establecida por el órgano competente de la organización política, respetando los principios de democracia interna. En las disposiciones complementarias transitorias, primera, tiempo de afiliación de candidatos en elecciones primarias para las elecciones generales del año 2021. Los candidatos a elecciones primarias para las elecciones generales del 2021 deberán tener al menos 6 meses de afiliación a la organización política con anterioridad a la fecha de elecciones primarias. Segunda, elecciones internas de candidatos para las elecciones generales del año 2021. Inciso 3, los candidatos en las elecciones internas deben tener al menos 6 meses de afiliación a la organización política por la que deseen postular con anterioridad a la fecha de las elecciones primarias. Presidente, esto es lo que la comisión ha considerado incluir en el texto sustitutorio. Le pido que ponga el voto. Finalizado el debate, los señores congresistas se servirán marcar su asistencia.
Ok, mientras que marcamos asistencia, no vamos a votar hasta que no estén en las tabletas el texto corregido. Bien, en estos momentos la representación nacional procede a registrar su asistencia para posteriormente realizar la votación correspondiente a los proyectos de ley 2214, 2971, 3877 y 4187 que proponen modificar la ley 28.094, norma de organizaciones políticas para promover la participación política y la democracia en las diferentes organizaciones políticas. Hay que señalar que este dictamen, aprobado mayoría con una fórmula sustitutoria publicada en el portal del Congreso el pasado 12 de julio de este año, fue aprobado precisamente por mayoría y se basa en iniciativas del Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso, no agrupados, el Grupo Parlamentario Acción Popular y una propuesta también del Poder Ejecutivo con carácter de urgencia. En la sesión del Pleno del 22 de julio se inició el debate y se pasó a un cuarto intermedio, razón por la cual se ha visto en la continuación de esta sesión del Pleno el día de hoy, martes 23 de julio. Estamos a la espera entonces del cierre del registro de asistencia para posteriormente realizar la votación correspondiente. Este dictamen fue sustentado por la presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento, Rosa María Bartra. Intervinieron parlamentarios, representantes de todas las bancadas políticas. Bien, estamos a la espera entonces en esta transmisión en vivo de Congreso Televisión, sesión del Pleno del Congreso, martes 23 de julio del 2019. Hay que indicar que al reanudarse esta sesión, el titular del Poder Legislativo, Daniel Salaverry, dio cuenta de los acuerdos de la Junta de Portavoces. Señaló que mañana, 24 de julio, será la última citación al fiscal supremo Pedro Chávarri para ver precisamente las denuncias acumuladas constitucionales en su contra. El jueves 25 de julio será la fecha límite de inscripción de listas de candidatos para elección de la nueva mesa directiva. Y el sábado 27 de julio la elección propiamente dicha de la mesa directiva para el periodo anual de sesiones 2019-2020. Para tal efecto se emitirá un nuevo decreto legislativo. Como lo señalábamos hace unos instantes, el día de ayer, en la sesión del Pleno del 22 de julio, se inició el debate y se pasó un cuarto intermedio de el dictamen en mayoría con una fórmula sustitutoria de la Comisión de Constitución y Reglamento que preside la congresista Rosa María Bartra de los 4 proyectos de ley que plantean modificar la ley de organizaciones políticas a fin de promover la participación política y también la democracia en las organizaciones políticas. Estas 4 iniciativas se basan en los proyectos de ley 2214, 2971, 3877 y 4187 del Grupo Parlamentario Alianza Progreso, no agrupados, Grupo Parlamentario Acción Popular y del Poder Ejecutivo con carácter de urgencia. Superado el cuarto intermedio y tras las intervenciones correspondientes, se procede a registrar la asistencia para luego realizar la votación que corresponde en este caso.
ya se encuentra, señores congresistas, el texto con las modificaciones en cada una de sus tabletas. Vamos a esperar unos minutos para que puedan revisarlo y para luego mandar al voto. Bien, acaba de señalar precisamente el presidente del Parlamento Nacional, Daniel Salaverry Villa, que estos minutos de espera se debía que ya se ha incorporado en las tablets de cada parlamentario el texto final, con los aportes, las incorporaciones de algunas intervenciones. Vamos a cerrar asistencia. Lo que ha sido aceptado por la presidenta de la comisión. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 109 señores congresistas al voto. Con la asistencia de 109 congresistas presentes en este recinto parlamentario, se procede ahora sí a la votación del texto final. Por tratarse de un proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, se requiere para su aprobación el voto a favor de más de la mitad del número legal de congresistas, es decir, 66. Bien, efectivamente, con la asistencia de 109 congresistas presentes en este recinto parlamentario, se procede a la votación del texto final del dictamen referido a la modificación de la Ley 28.094, norma de organizaciones políticas para promover la participación política y también la democracia. Vamos a proceder a cerrar la votación. Políticas. Se requieren un mínimo de 66 votos para aprobar, más con la mitad más uno del número legal de congresistas. Votación cerrada. Han votado a favor 70 señores congresistas, 18 en contra, 6 abstenciones. 16 abstenciones, más Galarreta, rojo, Becerril, rojo, Vilcatoma, rojo, Quintanilla, rojo, González, rojo, 70 votos a favor, 23 en contra, 16 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Constitución. Congresista Bartra tiene la palabra. Presidente, voy a solicitar la exoneración de la segunda votación. Congresista Velázquez tiene la palabra. Presidente, nosotros hemos hecho algunas observaciones a esta iniciativa, respetamos el voto mayoritario, pero yo le quisiera pedir a través de usted a la presidenta de la comisión que permita que esta norma se vote su ratificación dentro de los 7 días que establece el reglamento. ¿Por qué? Porque esto, iniciar la legislatura en agosto, podemos ratificar y está dentro del plazo que se establece. Aquí hay una primera manifestación de la voluntad de aprobar esta norma y yo no veo por qué tiene que haber apuro de exonerarlo de la segunda votación cuando el propio resultado de los votos muestra. En el caso nuestro de la bancada hemos hecho sugerencias, no han sido recogidas y nos gustaría que iniciada la legislatura en agosto podamos hacer un debate y enriquecer esta iniciativa y aprobarla con un amplio y mayor consenso. Por eso quería pedirle a la presidenta si pudiera dispensar de la exoneración de la segunda votación para que este proyecto siga el curso del mandato reglamentario. Gracias. Congresista Alcorta tiene la palabra. Primero que ya estamos en la votación. Yo he votado en contra de la propuesta, como voté en la comisión. Creo que los compañeros han podido votar en contra de esta decisión y no abstenerse. Ya se planteó la exoneración de la segunda votación, hay que llevarla a cabo. Los que tengan que votar, que se vote, lo que tenga que hacer, Pato Gallareta tiene que hacer. Pero ya estamos en la votación, usted ha solicitado y la congresista Barta
apelo a exoneración. Yo voté en contra, mantendré mi voto igual. Gracias. Congresista Bartra, hay un planteamiento que le ha hecho congresista Velázquez. En todo caso, si usted se mantiene en la posición de exonerar, pasamos al voto. Presidente, esta solicitud de exoneración de segunda votación, en realidad yo le había planteado que no deberíamos pedirla en ninguno de los casos. Sin embargo, eso es potestad de cada uno de los parlamentarios, y yo estoy segura que quienes consideran que esto debe seguir el trámite regular de 7 días para la reflexión necesaria para votaciones trascendentales como estas, deberían votar como consideran, es decir, oponiéndose. Entonces, atendiendo a lo solicitado por la Presidenta de la Comisión de Constitución, vamos a someter a votación la exoneración de la segunda votación. Al voto. Por la misma asistencia, al voto. Bien, tras haber sido aprobado en primera votación este texto final del dictamen que plantea modificar la ley de organizaciones políticas a fin de promover la participación precisamente política y la democracia en los partidos, en las organizaciones políticas, pues la presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento, Rosa María Bartra, ha solicitado la exoneración de la segunda votación. No obstante, ha señalado que quienes no estén de acuerdo y que se siga el trámite correspondiente de la espera de 7 días para una reflexión mayor de esta importante norma, pues que voten en contra de la exoneración de la segunda votación. Queda en manos de la representación nacional los resultados finales. Vamos a cerrar la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 60 señores congresistas, 40 en contra, 5 abstenciones, más Galarreta, rojo. Ceballos, verde. Vilcatoma, rojo. Tapia, verde. 62 votos a favor, 42 en contra, 5 abstenciones. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del texto sustitutorio de la Comisión de Constitución.